Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio estacionpacifico.com en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Hoy es miércoles 15 de abril del 2020 y transmitimos para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese la realidad de este hermoso rincón del Pacífico Central mexicano, también la realidad de nuestro país y la realidad de nuestro mundo, sobre todo ante la pandemia del COVID-19. Seguimos enfocados casi por completo a la cobertura informativa de esta pandemia, a aportarles información, datos, elementos corroborados que les permitan a ustedes formar un criterio de la manera más informada, mejor informada, para que pues tomen sus decisiones, tengan un comportamiento de la manera necesaria para reducir el problema que estamos viviendo, para resolver el problema de salud pública que estamos enfrentando. Ese es el objetivo de estacionpacifico.com en general durante esta pandemia y es obviamente también el objetivo de este podcast, Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com. Antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. Hasta el momento en Colima se tiene registro de 7 casos confirmados de COVID. Todos ya fueron dados de alta, ya están recuperados, así se consideran. 25 casos sospechosos y 100 casos descartados como negativos. A nivel nacional se registran ya 406 defunciones, ninguna en el estado de Colima, 5.399 casos confirmados de COVID-19 y 10.792 casos sospechosos, el corte de las 19 horas del día de ayer de la Secretaría de Salud Federal. A nivel mundial, 2 millones de casos confirmados, casi 130,000 muertos en todo el mundo por esta pandemia. Con estos números y con mucha información por compartir, arrancamos. La nota principal. En este espacio hemos platicado sobre la necesidad de tener información amplia, desagregada, de calidad, corroborada sobre este problema que estamos viviendo de salud pública. Es nuestra propia función buscar esta información, procesar esta información y de alguna manera ser útil para todos ustedes en este tema, en este proceso de generación de opinión pública con los elementos adecuados. Y esto lo menciono porque también hemos comentado aquí que sería entendible que algunas autoridades pudieran tener cierta resistencia a compartir toda la información que tienen. Por ejemplo, si tienen proyecciones muy catastróficas de cuántos nos vamos a enfermar y morir por este tema, si tienen datos muy reveladores y preocupantes sobre las carencias del sector salud o de cualquier otra naturaleza. ¿Por qué decimos que es entendible que tuvieran resistencias a compartir esa información? Porque entendemos que pudiera generar cierto pánico y comportamientos no óptimos, comportamientos sociales no óptimos generados por el pánico derivado que puede estar fundamentado en información corroborada, pues, o sea, que sea entendible que la gente se preocupe o se apanique, y entonces podríamos entender que algunos tuvieran resistencia a compartir información. Sin embargo, hemos escuchado, por ejemplo, al vocero del Gobierno de México cuando ha sido cuestionado sobre el tema y yo personalmente, comparto la opinión que tiene el doctor Hugo López-Gatell sobre este tema. Él ha dicho, si se le comparte toda la información a la ciudadanía va a entender la magnitud de la bronca y va a actuar en consecuencia. Es decir, involucramos a la sociedad en la resolución del problema y no lo mantenemos ajeno. Por eso, este gobierno, a pesar de los riesgos, dice el doctor López-Gatell, apuesta por la total transparencia y dice, de nada serviría ocultar la información, porque la realidad nos alcanzaría
y el que los ciudadanos no tengan la información adecuada, pues hace que no sean partícipes de las posibles soluciones a esta problemática. Esto lo digo simplemente como contexto, dado que los colegas de Quinto Elemento Lab, una organización sin fines de lucro que pues hace trabajo sobre medios de comunicación, sobre información, sobre rendición de cuentas, un grupo de periodistas muy capaz, los de Quinto Elemento Lab, y han presentado un ranking con el nivel de transparencia de los gobiernos estatales ante la pandemia del COVID-19. En este ranking, Colima se ubica a media tabla. Este ranking, como ya les decía, mide la transparencia de la información sobre la dispersión del coronavirus, del COVID-19 en los estados. Esta medición es liderada por Guanajuato, el estado que ofrece a sus ciudadanos pues los datos más actualizados y con un mayor grado de desagregación que cualquier otra entidad federativa del país, según esta medición, este análisis que hace Quinto Elemento Lab. Hicieron una tabla para medir y determinar cuáles son los estados más transparentes y los más opacos en este rubro. Para elaborar el listado, consideraron las actualizaciones de datos realizadas por los gobiernos estatales entre el 3 y el 13 de abril, el grado de desagregación que se ofrece a escala municipal, el nivel de detalle sobre sexo, edad y enfermedades preexistentes de las personas contagiadas, si los pacientes requirieron hospitalización y la facilidad con la que se puede encontrar pues toda esta información estadística. En lo que publica Quinto Elemento Lab hay también declaraciones de la Secretaría de Salud guanajuatense en la que explican por qué han decidido pues presentar tanta información tan desagregada. Por ejemplo, de alguna manera un vocero de la Secretaría de Salud dice que es pues para que la gente tenga la información necesaria y se vuelva partícipe, ¿no?, de los comportamientos adecuados en esta pandemia. La investigación refiere cuánta información y con qué nivel de detalle debe hacerse pública en medio de una pandemia, que esto es un tema que ha estado en el debate en varios países. En México hasta ahora 27 estados decidieron abrir sus datos a escala municipal para documentar públicamente el avance de los contagios. Colima, como les decía, está en el lugar 15 de la tabla, a media tabla, ni muy transparente ni muy opaco. Está por arriba de Colima, un poquito mejor Durango y un poquito peor que Colima, Chiapas, ¿no?, en el número 16. Los estados que más información ofrecen, más detallada a sus ciudadanos, como ya les decía, Guanajuato encabeza esta lista, Aguascalientes en segunda posición y Veracruz en tercer lugar. Las más opacas, número 32, Estado de México, número 31, Ciudad de México y número 30, el estado de Querétaro. Está variadito en términos de colores partidistas. La investigación refiere que los estados menos transparentes argumentaron que resguardan la información para evitar violar los datos personales de los pacientes o para generar pánico o para evitar fomentar discriminación. Este análisis también explica que el gobierno de Guanajuato, que encabeza Diego Sinué Rodríguez Vallejo, creó un portal de internet para reportar de manera permanente la cantidad de casos positivos, sospechosos, recuperados y defunciones a nivel municipal. Esto no solamente está en sus redes sociales, sino que hay un sitio web al cual se puede acudir y tener la información actualizada. Además, ofrece un reporte epidemiológico diario en formato de PDF con información detallada sobre los pacientes y las instituciones que atendieron los pacientes. Difunde en redes sociales un mapa claro con cada uno de los casos a nivel municipal, pero tiene también detalles sobre la edad del paciente, la institución en el que fue atendido cada uno de los pacientes. También en la administración municipal guanajuatense han habilitado un chat para cualquier duda sobre el COVID-19. Guanajuato determinó hacer públicas las estadísticas de contagio a nivel municipal desde los primeros días de esta epidemia. Y bueno, ¿qué le podríamos aprender a Guanajuato de esto? Pues yo creo que incorporar datos precisos de edad y de institución donde están siendo atendidos. Tal vez ahorita, para el estado de Colima, no estamos con esas preocupaciones, pero con el avance de la pandemia, las preocupaciones se van a orientar a los temas de saturación hospitalaria,
Por eso sí sería importante, pues por un lado tener total claridad de cuál es el plan, de en dónde se van a cuáles hospitales van a ser exclusivamente COVID y cuáles van a ser COVID free, por así decirlo, es decir, que no van a atender, que instituciones, que instalaciones hospitalarias no van a atender a pacientes de COVID. Eso sería importante. Y esta información, con el grado de desagregación que presentan otros estados, como es el caso de Guanajuato, podría ser útil para que llevemos un mejor registro y tengamos más claridad de dónde se pueden estar generando pues ya problemas de saturación. Hasta ahí dejo el tema. Yo lo que creo es que la información con más detalle posible es útil para la gente y es obligación de las autoridades compartir toda la información que tienen sobre este tema. Más información en estacionpacifico.com. Las breves. Dos temas locales adicionales. La Secretaría de Salud Estatal informó que hasta el momento se han invertido 5.3 millones de pesos para la compra de insumos y equipo médico por esta contingencia del COVID-19. Leticia Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Salud, dijo que además de insumos y equipo médico se ha comprado equipo de protección para el personal, insumos de laboratorio para procesar pruebas, algo de equipo, como ya les decía. También explicó que estos datos sobre todas las compras que se han hecho están en las plataformas internas de control interno de las dependencias y no hay en este momento pues una plataforma pública especial para transparentar la información de las adquisiciones relacionadas con esta pandemia. Es decir, lo que por ley se tiene que hacer se está haciendo, pero no hay un proyecto adicional de transparencia en este rubro. Fue lo que se puede entender de la respuesta que dio la secretaria al ser cuestionada por algunos de los colegas de otros medios de comunicación del Estado en la videoconferencia mañanera del día de hoy miércoles. Esto es importante, 5.3 millones de pesos. Hemos cuestionado si nos pueden decir si son recursos estatales, pues de los de libre disposición, o si de alguna manera estos son recursos federales extraordinarios canalizados al Estado por esta pandemia. También se compartió en esta videoconferencia mañanera por el epidemiólogo estatal, el doctor Rodolfo Flores García, que se les preguntó sobre otros padecimientos, influenza, dengue y también neumonía. Y el tema neumonía yo lo quisiera destacar porque pues ha circulado por ahí el rumor y que si están registrando mal y que si los casos de COVID los registran como neumonías atípicas. Entonces, ¿qué tantas neumonías tenemos? Pues hasta el día de ayer, el corte de caja del día de ayer, en el año se habían dado 151 casos de neumonía. ¿Esto es mucho o es poco? Pues es bastante menos que los 257 casos que se habían dado del 1 de enero al 14 de abril de 2019 de casos de neumonía. Hay una reducción superior al 41% en los casos de neumonía. Es decir, no tenemos ningún elemento para sospechar que vía clasificar COVID como una neumonía, pues se esté buscando ocultar la magnitud del problema en el estado de Colima. Y a nivel nacional hemos también visto análisis sobre estos mismos indicadores y tampoco hay elementos que confirmen esta hipótesis, que entiendo de dónde puede haber surgido y no necesariamente tiene que ser una hipótesis malintencionada, pero no hay datos que la corroboren y solo lo quería mencionar porque es una de las mentiras que a costa de repeticiones algunos ya las creen como verdad. No hay elementos para decir que hay un crecimiento anormal de los casos de neumonía y que nos pueda llevar a sospechar que se están registrando casos de COVID como neumonías. Hasta ahí dejo este tema, la aclaración sobre esta hipótesis. Información nacional.
En el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a decretar ningún toque de queda en el país. También descartó que se pudieran aplicar multas para obligar a las personas a que permanezcan en sus casas durante la contingencia sanitaria. Además de esto, el presidente de México hizo un llamado para los médicos y enfermeras que puedan sumarse a las convocatorias que han abierto en el sector salud federal para enfrentar esta contingencia, para participar como en el cuerpo médico que está atendiendo en todo el sector salud federal, con también sus presencias en los estados, con la colaboración con el sector salud del ámbito privado. Pues bueno, hay convocatorias para unirse al INSABI para atender esto. Hizo un llamado a médicos y enfermeras para que participen. Esto fue parte de lo que dijo el presidente en la mañanera de este miércoles. No, eso no. Tiene que ser voluntario. Y la verdad, yo siento que se han portado muy bien los mexicanos. Por eso, sin cantar victoria, no nos adelantemos. Pero a pesar de la epidemia, no hemos tenido un desbordamiento, fundamentalmente por la responsabilidad de la gente, del pueblo de México. La mayoría. Tengo datos sobre movilidad en la Ciudad de México y a nivel nacional y se ha reducido considerablemente. Pues haciendo el llamado a los médicos, a las enfermeras, que son tan importantes, las enfermeras, indispensables en estos momentos, que nos ayuden, que se inscriban para participar, aunque sea de manera temporal. Les garantizamos trabajo permanente, porque tenemos un déficit. Nos dejaron un faltante de enfermeras y de médicos, y más de especialistas. Y en otro tema, el presidente López Obrador dio a conocer que en Hermosillo, Sonora, el gobierno federal va a invertir 500 millones de pesos en obras urbanas, entre ellas el bacheo de calles. Esto como un plan emergente que ustedes van a decir, ¿por qué fregados nos están hablando de Hermosillo, Sonora? Bueno, una colega periodista le contó ahí de algunos problemas y de un caso específico de una venta, desincorporación de un terreno público municipal para obtener recursos para bacheo y demás. Y a raíz de esa pregunta y esa historieta o esa anécdota, esa problemática que le contó la reportera al presidente de México, el presidente de México pues dio a conocer, adelantó que hay un plan para invertir en obras urbanas, en infraestructura urbana, en 50 ciudades del país, aproximadamente 500 millones de pesos en cada una, 50 ciudades del país, 25,000 millones de pesos para esto, es lo que adelantó el presidente de México, y uno pensaría pues que al menos una o dos ciudades del estado de Colima pues quedarían dentro de las 50 ciudades más importantes del país. Tendrían que ser consideradas al menos Manzanillo o al menos la capital colimense. Escuchemos parte de lo que dijo el mandatario al ser cuestionado sobre este tema de Hermosillo y que lo llevó a adelantarnos algo que es de interés para todos los estados. Les puedo ya decir que vamos a destinar 500 millones de pesos del gobierno federal para Hermosillo, para estas obras. Es un plan emergente que se va a aplicar en 50 ciudades. Vamos a invertir 25,000 millones de pesos. Es un promedio de 500 millones. ¿Por ciudad? Por ciudad. Información internacional. Y en información internacional, pues rápidamente solo les comparto que en Nueva York se está ordenando ya el uso obligatorio de mascarillas para la gente que por participar en alguna actividad esencial tiene que salir a la calle. Caso similar es la decisión que está tomando el gobierno de la Ciudad de México para quienes utilicen el servicio de transporte colectivo Metro. Y bueno, les digo esto porque en los momentos más complicados de la pandemia, en los lugares con mayor complejidad de la pandemia, pues se están tomando estas medidas adicionales.
Además de esto, les quería comentar sobre otra nota que leí en el periódico español El País. Relata que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el órgano oficial que mide la opinión pública allá en España, que pues presenta regularmente un barómetro en el que se miden pues opiniones de distintos temas, hacen una medición sobre cuál es la actitud que creen los ciudadanos españoles que deberían de tener los partidos y los líderes de los partidos de oposición ante el actual gobierno español para enfrentar la crisis sanitaria. Y el 87.8%, es decir, casi 88%, es decir, casi 9 de cada 10 españoles, considera que los partidos políticos y líderes de los partidos políticos de oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno español, lo cual implica dejar de lado críticas y diferencias que pudieran tener. Apoyar en esta crisis. 10% cree que se debe continuar con las críticas ante las acciones que se han pues establecido para combatir el problema sanitario allá en el país ibérico. 47.8% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la gestión de su gobierno ante el COVID-19. 46.5% dijo estar satisfecho con lo realizado por las autoridades. Esto lo menciono no solamente porque sea importante lo que está sucediendo en España, que ha tenido problemas muy serios, muchísimas muertes por COVID-19, no solamente porque nos interese por la gran relación cultural e histórica que tenemos con este país, sino porque quería hacer una reflexión de lo importante que sería que los actores políticos, personajes políticos en nuestro país entendieran esto. Parece que algunos están en una pesca de a ver qué ganan en términos políticos a costa de, pues no de invitar a corregir lo que se considere que se tiene que corregir, sino a costa de estar desacreditando las acciones de los distintos órdenes de gobierno. Me parece que si hiciéramos la misma pregunta a los ciudadanos mexicanos, a los ciudadanos colimenses, la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que buscarían en este momento no son pleitos entre órdenes de gobierno, entre partidos políticos, sino soluciones a algo que nos genera mucha incertidumbre, mucha preocupación, porque estamos hablando de vidas humanas. Esto es lo que piensan los españoles. Insisto, no he visto datos de encuestas en nuestro país exactamente que pregunten lo mismo, pero estoy convencido que si se hiciera esta encuesta así en nuestro país, arrojaría resultados muy similares. Es sentido común. Estamos en el mismo barco y queremos que todos se pongan a remar en la misma dirección. Y con esta información concluimos nuestro episodio de hoy de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el miércoles, el inicio de la segunda quincena, de la segunda parte de la semana también, que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron